Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? En esta jornada queremos hablar sobre un tema muy, en cierta forma, como dicen la gente, está todos los días de boca en boca, es un tema muy recurrente. El tema del lavado de activos, la prevención eh, y lo que guarda relación a nuestra especialidad, que es la auditoría externa en materia de prevención, los estándares mínimos. ¿Verdad? Yo soy el licenciado Enrico Campos Ramírez y bueno, la idea es hablarles en apretada síntesis el tema que guarda relación con este flagelo, ¿verdad? Eh, la idea es que pueda ser homogénea, ¿verdad? La forma de lucha contra este flagelo. Obviamente los negocios, los sistemas globalizados también hicieron de que todo esto pueda en cierta medida este, tener una cobertura también global, ¿verdad? Con redes transnacionales que obviamente quieren, entre comillas, ensuciar el escenario para poder facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Obviamente por ello, la idea es que también puedan confluir las fuerzas del bien, por una forma de decir, y que los países puedan combatir y obviamente tratar de minimizar y mitigar el impacto que tienen en las economías el trabajo que realizan estos delincuentes. Por eso justamente se habla sobre las 40 recomendaciones de la GAFI, algo que prácticamente se empezó a incubar en los años 70, finales del 70, y establecer estándares internacionales para proteger en ese momento al sistema financiero, ¿verdad? Porque de hecho también todos los otros sistemas que no son financieros confluyen en el sistema financiero. Entonces, son estándares universales de aplicación no obligatoria, pero la idea es justamente cooperar con las organizaciones de control y las unidades de inteligencia financiera de todos los países del mundo. Y en teoría, la idea es de que se puedan ver las medidas, todo tendiente a los instrumentos legales internacionales. Está la Convención de las Naciones Unidas y los organismos supervisores. Entonces, la idea es el cumplimiento tanto en el sector público como en el sector privado. Es transparentar, o sea, siempre hablamos, o sea, la gente que no tiene nada que ocultar, ¿cuál es el problema? Ahora, no se le está pidiendo la fórmula secreta de cómo hacer una gaseosa o no se le está pidiendo una fórmula secreta de su éxito. Solamente decir, yo trabajé esto, esta es mi cuenta, yo trabajo con estos bancos, esta es mi operativa, punto. Y obviamente esto se modificó luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Se incorporan 9 recomendaciones especiales para enfrentar el peligro del financiamiento del terrorismo. Y la última revisión se tuvo en febrero del 2012, donde se integraron estas 9 recomendaciones especiales a las 40. Entonces, estas recomendaciones vigentes introducen medidas para justamente algo que destruyó bastante en estos últimos tiempos, la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Porque estos obviamente están totalmente conectados. La corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el contrabando, la trata de personas, los secuestros, todos obviamente forman parte de este flagelo de alto riesgo y obviamente por eso ha cambiado el enfoque. Y estas recomendaciones obviamente ustedes pueden encontrar en la página de la CEPRELAD, en cualquier buscador, estas recomendaciones de GAFI. Nosotros vamos a hablar sobre un tema particular, no vamos a tener tiempo de enfocarnos en las 40 recomendaciones, pero habla de la política y coordinación en esta lucha de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. La evaluación de riesgo y aplicación de un enfoque basado en riesgo. Los países tienen que identificar, evaluar
y entender sus riesgos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, y deben tomar acciones, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones, para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos. O sea, habla de una unidad de inteligencia financiera que los países evidentemente tienen que hacer un análisis, un diagnóstico a partir de ahí para el tratamiento de sus riesgos de lavado. Entonces, sí o sí tiene que estos países aplicar un enfoque basado en riesgo. De hecho, todos los supervisores de bancos, de seguros, de bolsa de valores, de cooperativas, obviamente apuntan ya a la regulación basada en riesgo, o sea, la supervisión basada en riesgo. Y obviamente, sí o sí, cuando hablamos de riesgos mayores, todo lo que apunta a esta lucha contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo deben abordar en forma adecuada y rigurosa estos riesgos, ¿verdad? Entonces, si hay riesgos menores, obviamente hay procesos simplificados que recomiendan la propia GAFI, ¿verdad? Y estos países tienen que identificar, evaluar y entender los riesgos del financiamiento de la proliferación del país en el contexto de esta recomendación. El riesgo de financiamiento de la proliferación, perdón, hace referencia estricta y exclusivamente al posible incumplimiento y la falta de implementación o evasión de las obligaciones relativas a las sanciones financieras dirigidas a las que se hace referencia en la recomendación 7. Esta recomendación 7 está concatenado con una de las últimas normativas, leyes que el país ha sancionado, Paraguay estamos hablando. Y los países deben adoptar medidas proporcionales que tengan por objetivo garantizar la mitigación eficaz de estos riesgos, incluido obviamente la asignación de una autoridad o un mecanismo para coordinar acciones de evaluación de riesgos y asignación eficaz de recursos para tal fin. En el caso de Paraguay es la CEPRELAT, el órgano que encabeza a los órganos supervisores y que combaten este flagelo. Y esa, la norma 7, la recomendación 7, perdón, dice sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación, es un término que no me está saliendo hoy. Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación, yo lo dije bien, de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Bueno, entonces la idea básicamente es, como dice la normativa, si existen riesgos, o sea, operaciones sospechosas, reporte de operaciones sospechosas que tiene que haber. Por un lado, ¿verdad? Evidentemente cuestiones que tienen que ver con lo que no es usual, ¿verdad? Lo que es inusual más lo sospechoso. Entonces, sin demora se tiene que restringir, congelar estos fondos, estos activos, evidentemente, para que se empiece el proceso de imputación y obviamente condena, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo según la Evaluación Nacional de Riesgo en Paraguay? Y estos son, ¿verdad? Primero los clientes, ¿verdad? Todo lo que está asociado a los clientes físicos, jurídicos, antecedente de actividad, comportamiento al inicio y durante toda la relación comercial, de acuerdo a lo establecido con la presente regulación, perdón. Lo primero que uno aprende en los cursos de prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo es conocimiento del cliente, debida diligencia. También los productos y los servicios, estos riesgos de lavado asociados a productos y servicios que ofrezcan o ofrecen, perdón, por cuenta propia durante la etapa. Diseño y desarrollo, así como durante su vigencia. Canal de distribución, que son los riesgos en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo asociados a diferentes modelos y medios de distribución, relaciones comerciales concertadas vía web u otros medios informáticos interactivos, entre otros, que es lo que hoy tenemos más por el tema del fintech, insurtech, ¿verdad? Zonas geográficas en riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo asociados a zonas geográficas en las que se ofrecen sus productos y servicios tanto a nivel local como internacional. Entonces, estos son los factores de riesgos para la matriz de riesgo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Y acá tenemos unos ejemplos. El general sería la matriz de riesgo transaccional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo tenemos ahí en pantalla.
cliente, ¿verdad? Se le da una ponderación, jurisdicciones, se le da una ponderación, productos y canales de distribución, ¿verdad? A partir de ahí vamos a determinar el riesgo en materia de riesgo transaccional, ¿verdad? Después tenemos los clientes, ¿verdad? Que va a depender si es una persona expuesta políticamente, su actividad, otra lista de observados, nacionalidad, edad, año de operación de personas jurídicas, relación con la entidad, los ingresos, etcétera. Eso me va a dar un riesgo también, un valor total, y obviamente en función a una matriz voy a determinar si es alto, medio o bajo, ¿verdad? En zonas geográficas también el país de origen, la ubicación geográfica, que va a tener una ponderación, y en base al valor determinado yo voy a obtener el riesgo determinado. Esto es una cuestión subjetiva, ¿verdad? Producto o servicio también, cuáles son los productos, los servicios, y en función a eso obtener el riesgo determinado. Los canales de distribución, ¿cuáles son los canales de distribución que tiene esta empresa? Si es a través del delivery, a través de puntos de venta, a través de internet, a través de etcétera. Entonces, en función a eso también se va a determinar el riesgo determinado en función a un valor total. ¿Y cuáles son las normas aplicables al trabajo del auditor externo en materia de prevención? Sacamos una de las resoluciones de la CEPRELAT. Dice, a los efectos de determinar la eficiencia y eficacia de prevención en materia de lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo, implementado tanto en sus manuales, así como en sus diversos procesos, el sujeto obligado deberá disponer la realización de auditorías externas independientes. El prestador estará registrado ante la CEPRELAT y tendrá la tarea de analizar anualmente los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, emitiendo un informe sobre el alcance y el cumplimiento de los mismos. Finalizado el análisis de la parte de la auditoría, el sujeto obligado remitirá el informe a la CEPRELAT en un plazo máximo de 180 días posteriores al cierre de cada ejercicio auditado. Ahora, ¿qué es lo que tiene responsabilidad la auditoría externa en esta normativa? Evaluar la eficacia y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, porque tiene un manual de políticas y procedimientos, ¿sí? Entonces, se tiene que evaluar la eficacia y el cumplimiento. Pero también tiene que evaluar la eficiencia y eficacia de las metodologías de administración y mitigación de riesgos en lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicado por el sujeto obligado. O sea, sí o sí el auditor externo no elabora estas matrices, pero tiene que tener la capacidad de evaluar si es eficiente, si es eficaz, o sea, si se hace y si se hace bien en tiempo. De estas metodologías, verificar observancia y aplicación de parámetros dirigidos a productos, servicios, operaciones, principalmente aquellos que hayan sido calificados como de riesgo alto. Comprobar el cumplimiento de disposiciones legales, la presente reglamentación y normativas aplicables a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de muestras representativas, que es el trabajo que hacemos siempre. Verificar el cumplimiento del sistema de capacitación, el alcance e implementación adecuada del entrenamiento, formular recomendaciones que fortalezcan las políticas internas y procedimientos en materia de prevención, del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y verificar que las observaciones identificadas por auditorías anteriores hayan sido consideradas o subsanadas. Entonces, por ello apuntamos a mostrarles en otra cápsula ¿a qué hace referencia cuando hablamos de evaluar la eficiencia y eficacia de estas metodologías? Que la propia CEPRELAT en sus normativas habla de que es subjetivo. Lo único que me pide es que el que identifique, evalúe y monitorea estas metodologías de administración y mitigación de riesgos sea la misma persona, que de forma entonces si hay algunos errores se pueda corregir. O sea, lo que la CEPRELAT te dice es qué tenés que hacer en función a las normativas, y el sujeto obligado es el cómo hacerlo. Entonces eso queríamos presentarles en este momento, porque son cápsulas, no podemos abarcar mucho por una cuestión de tiempo. Así es que espero que les pueda servir, por lo menos para tener algunas ideas. Sabemos que es algo nuevo y bueno, tenemos que ir ayornándonos.